Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a su segunda parte, segunda sesión de su clase de Filosofía 2 en línea, dedicada, como ustedes ya lo saben, a la estética, es decir, la rama de la filosofía dedicada al estudio del arte y de la belleza. Pues bueno, no puedo comenzar sin antes reconocerles y agradecerles todo el esfuerzo que le pusieron a la primera sesión. En verdad sé que no son pues las circunstancias más fáciles para ninguno de nosotros, pero pues es gracias al entusiasmo de ustedes que estas sesiones en línea pues han podido comenzar y pues de mi parte pues cuenten con mi esfuerzo también para que eh, tratemos de sacarle el mejor provecho posible a esta situación. Y pues bien, comenzando o continuando con nuestra eh, pues con nuestros temas. Hoy vamos a hablar acerca de una de las manifestaciones artísticas más importantes de la antigua Grecia, y lo vamos a hacer de la mano de uno de los grandes filósofos de la antigüedad. Es decir, que vamos a hablar acerca de el teatro, y lo vamos a hacer con Aristóteles. Pues bien, Aristóteles escribió una obra llamada La Poética, en la cual habla acerca del arte teatral. Lo hace un poco siguiendo esta idea de Platón de que el arte es imitación. Y eh, el teatro, nos dice Aristóteles, es una imitación de las acciones humanas. Es decir, que en el arte vemos reflejados los desafíos que enfrentamos en la vida, vemos reflejados sus sinsabores y también sus alegrías. Así que, eh, ¿por qué es que Aristóteles habla del teatro? Pues porque el teatro es un aspecto muy importante de la cultura griega. Eh, a diferencia, digamos, de lo que ocurre en nuestra cultura, en la que solemos ver el teatro como una diversión, para los antiguos griegos el teatro era inclusive una festividad religiosa. Recuerdan que el parcial anterior, cuando hablamos de Friedrich Nietzsche y una de sus obras llamada El origen de la tragedia, mencionábamos que el más antiguo de los dioses griegos era Dionisios o Baco, el dios de la embriaguez. Pues bien, estas festividades orgiásticas que realizaban los griegos en el pasado más remoto, poco a poco se fueron convirtiendo en festividades teatrales, se fueron como suavizando. Pero bueno, para la época de oro de Atenas, la época de Sócrates, la época de Platón y Aristóteles, las festividades de Dionisio se habían convertido en festividades teatrales, en las cuales los grandes poetas eran premiados por el público por sus grandes obras. ¿Qué era lo que encontraban tan atractivo los griegos en el teatro? Pues que en las obras teatrales ellos podían ver reflejados los valores de su cultura y podían identificarse como parte del pueblo griego, como parte del pueblo ateniense, porque por medio del teatro ellos podían experimentar un sentimiento que Aristóteles llama la catarsis. Hoy en día eh, la psicología, el psicoanálisis hablan de la catarsis como ese momento en el que nosotros entramos en una conexión profunda con nuestros verdaderos sentimientos y somos transformados. Pues algo así es lo que ocurría durante las representaciones teatrales para los antiguos griegos, que salían de ellas pues más convencidos de sus valores, más convencidos de su pertenencia a, eh, a la polis, a la ciudad. Y pues bien, era tal pues la importancia del teatro que Aristóteles dedica no uno sino dos libros al teatro, porque el teatro
puede llevarnos, dice Aristóteles, a la catarsis por dos caminos distintos. En el primer libro de la Poética, Aristóteles habla de la tragedia, y en el segundo libro de la Poética, Aristóteles habla de la comedia. Sin embargo, el segundo libro de la Poética se perdió durante el incendio de la Biblioteca de Alejandría, y no volvió a encontrarse ninguna copia o ningún ejemplar de ese segundo libro, y solamente lo conocemos porque en el libro primero nos deja algunas pistas, especialmente porque nos explica cuáles son las diferencias fundamentales entre la tragedia y la comedia. La primera de ellas está relacionada con sus protagonistas, es decir, que la tragedia es protagonizada, nos dice Aristóteles, por los hombres mejores, por los seres, digamos, más ejemplares, por los seres que representan pues nuestros propios ideales, los mejores valores de nuestra cultura. Mientras que el protagonista de la comedia son los hombres peores, los seres que representan, por el contrario, nuestras debilidades, los seres que representan nuestros defectos. La segunda diferencia es el destino que enfrentan durante la narración o durante la historia. Los hombres mejores en la tragedia van a sufrir infortunio, mientras que los hombres mejores en la comedia van a gozar de dicha y de buena fortuna. Y la tercera diferencia es el resultado, es decir, el sentimiento que nos llevan a experimentar. En la tragedia, cuando vemos sufrir a los hombres mejores, no nos queda más que sufrir con ellos. Es decir, que la tragedia nos produce el sentimiento de la compasión y nos lleva al llanto. Cuando vemos sufrir a los hombres que representan los valores que más admiramos, entonces sufrimos con ellos. En cambio, el resultado de la buena fortuna de los hombres peores en la comedia es la risa. Es tan absurdo, es tan ridículo para nosotros ver que alguien eh, tenga dicha a pesar de sus defectos, que al identificarnos con ellos no nos queda más que reír. Reír de lo ridículo, de lo absurdo de tener buena fortuna a pesar de los propios defectos. Pues bien, como el segundo libro de la Poética se perdió, lo que conocemos en la Poética de Aristóteles es sobre todo el análisis que hace de la tragedia. Y nos va a enseñar Aristóteles que la tragedia tiene 6 elementos principales. El primero de ellos, y el más importante de todos, es la trama. Es decir, ninguna historia, ninguna representación de acciones humanas puede ser atractiva si no tiene una buena trama. Y la característica más importante de una buena trama, según Aristóteles, va a ser su unidad. En el momento que una trama pierde su unidad, podríamos decir que pierde su coherencia, nosotros como espectadores vamos a perder el interés. Por ejemplo, ¿qué les parecería una película de Batman donde de repente toda la historia y todo el drama se ve interrumpida con una escena en la cual vemos a Alfred, el mayordomo de Batman, que baja a la baticueva y mete a la lavadora todos los batitrajes? Pues eso es ridículo porque no forma parte de la unidad de la trama. Y bueno, el segundo ejemplo, o digo la segunda característica importante de la tragedia es el carácter, es decir, el personaje. Todas las historias deben tener personajes que nos interesen, personajes que nos apasionen. Y la característica más importante de un buen personaje es su consistencia. Porque nosotros encontramos placer en poder incluso tratar de predecir
lo que van a hacer los personajes. Aun si no logramos predecir lo que van a hacer, el disfrute que encontramos de ser sorprendidos por ellos, es decir, ah, vaya, pues sí, claro que iba a ser eso, ¿no? Después de todo, es importante que las acciones de un personaje sean consistentes con su carácter. Y pues bien, incluso los personajes más inconsistentes son consistentes precisamente en eso. Personajes, por ejemplo, como Deadpool, nos gustan porque son consistentes en su inconsistencia. Son consistentes en ser impredecibles. Después de este elemento vienen otros elementos como, por ejemplo, el pensamiento, que es como el mensaje de cada obra. Está también el lenguaje, que son, por así decirlo, los diálogos, que también deben estar bien escritos, de la misma manera que debe haber un mensaje que consideremos importante en la historia. Y finalmente vienen la música, porque las obras teatrales de la antigüedad, por supuesto, eran acompañadas con música, que no es menos relevante de como lo es ahora, por ejemplo, la música, la pista sonora en el cine. Y finalmente el espectáculo, que pues por así decirlo son como los efectos especiales del teatro. Un dato curioso es que en el teatro de la antigua Grecia no había cambio de escenario. Entonces, si alguien moría en el escenario, tenía que quedarse tirado o tenían que arrastrarlo fuera. Entonces, a menudo cuando ocurría, por ejemplo, una muerte trágica, eh, el personaje aparecía y decía, me voy a la guerra. Y se iba a la guerra y de repente alguien regresaba y decía, se murió en la guerra, porque no podía quedarse ahí tirado. Entonces, bueno, el espectáculo son todos los recursos que el poeta utiliza para contarnos mejor una historia. Eh, Finalmente, Aristóteles nos ayuda a distinguir a los buenos poetas de los malos poetas y nos cuenta que los buenos poetas utilizan sobre todo dos recursos para resolver sus historias. El primero de ellos se llama reconocimiento. El reconocimiento es ese momento de la historia donde de pronto todo tiene sentido. Es decir, donde se resuelve la historia, donde se resuelve la trama. Por ejemplo, imaginemos, siguiendo con mis ejemplos ridículos, imaginemos una telenovela. Entonces, es la típica telenovela donde una muchacha humilde pero de buenos sentimientos entra a trabajar como empleada doméstica en la casa de una señora anciana amargada pero millonaria. Entonces, el reconocimiento es el momento en el que eh, nosotros hemos sabido durante toda la historia que la muchacha en cuestión tiene una marca muy peculiar de nacimiento. Entonces, de repente, durante el reconocimiento, es decir, el momento más importante de la historia, nuestra protagonista, o mejor dicho, la dama amargada, descubre que nuestra protagonista es su hija perdida. Y lo sabe porque por primera vez logra ver la marca de nacimiento. Entonces, cuando de pronto el destino del personaje es revelado, ese momento lo llama Aristóteles reconocimiento. La segunda forma en la que un buen poeta puede terminar una trama se llama la peripecia. Pues bien, la peripecia es lo que ocurre cuando un personaje, queriendo hacer algo bueno, termina haciendo algo malo. Así que, por ejemplo, si han visto la película Amarte duele, que es una película que veíamos los chavos en mis tiempos, si han visto esta película, quizás recuerden que la hermana de Renata, la protagonista, que interpreta mi novia Marta Higareda,
Esta niña, que son unas niñas ricas, la protagonista tiene un novio de clase baja, un novio pobre, y los padres quieren prohibir esa relación a toda costa. Así es que Renata y su novio, que es el Ulises, pues se van a escapar a la playa. Así es que la hermana, tratando de hacer algo bueno en principio, quiere evitar que la hermana se vaya y para no echarla de cabeza con los papás, le habla, ahí está el error, le habla al exnovio idiota y tóxico de Renata, que se llama Francisco. Y entonces cuando ella y Francisco llegan a la central de camiones a tratar de evitar que Renata y Ulises se vayan, el exnovio tóxico saca una pistola y tratando de dispararle a Ulises, le pega un tiro a Renata. Entonces, bueno, ahí todo termina trágicamente y es este error involuntario, según Aristóteles, el que le da su sabor a ese final. Pues bien, en cambio, los malos poetas van a hacer dos cosas opuestas. Para empezar está, digamos, la forma fallida o la forma errónea del reconocimiento que se llama falso mensajero. Es decir, que el poeta le da una solución a la trama, pero una solución que ni es coherente, ni es esperada, ni nos convence. Es decir, una solución de la cual no nos dio pistas desde el comienzo y que terminamos diciendo, ay, ¿a poco va a terminar la historia con esta tontería? Bueno, por poner un ejemplo, había una serie viejita de Batman en los años 60, 60 y 70 y hay una historia en la cual están Batman y Robin colgados de una cuerda, suspendidos encima de un tanque de tiburones y de pronto el Batman dice, no te preocupes, joven maravilla, afortunadamente en el baticinturón traigo un spray repelente de tiburones. Entonces decimos, ay, ¿eso qué? Pues ven, eso es el falso mensajero. Es decir, es el reconocimiento, pero de una forma chafa y poco convincente. Y la última recurso de los malos poetas, según Aristóteles, es lo que él llama la maquinaria divina, en latín Deus ex machina. Esto quiere decir que el protagonista, en vez de resolver sus problemas por medio de su ingenio, por medio de sus propios recursos, tiene que ser ayudado por la casualidad, tiene que ser ayudado por la mano de Dios. Cuando el protagonista es rescatado en esta forma, entonces también pierde toda su emoción y pierde todo su interés la historia. Pues bien, esto es lo que hay que decir sobre la poética de Aristóteles. Espero pues los resultados de sus trabajos y bueno, pues muchas gracias de nuevo por toda su atención, muchísimas gracias por todo su esfuerzo y hasta la próxima. Por cierto, ¿les gusta el cuadro que pinté?